Hola, Pues, bienvenidos y bienvenidas a nuestro encuentro complementario de la STS de Matemáticas de nuestro ciclo número 1 y complementario porque ya hemos tenido la posibilidad de acercarnos a esta STS a través de un encuentro virtual que tuvimos la semana pasada, pero también porque antes de la pandemia con algunas docentes tuvimos la posibilidad de encontrarnos de una manera mucho más dinámica con el material PRES. Entonces, de nuevo, bienvenidas y bienvenidas. ¿Cuáles entonces son nuestros objetivos para esta ocasión? Primero, el general, contribuir al mejoramiento de los procesos de planeación de las prácticas de aula a partir del reconocimiento y apropiación de la estructura didáctica que se propone en el material educativo de matemáticas PTA, material PRES. Y aquí quiero hacer una claridad. Es que estamos hablando de procesos de planeación de las prácticas de aula no solamente desde la presencialidad, sino también en este momento de aprendizaje en casa. Porque si bien el material está diseñado, está pensado para las clases presenciales, es un material que llega mucho antes de imaginar las condiciones de la pandemia, pues resulta que también lo podemos utilizar en este momento de aprendizaje en casa al reconocer toda la secuencia didáctica, su estructura y algunas consideraciones. Esto tanto a partir del trabajo que vienen realizando en las guías de aprendizaje en estos ambientes remotos, como también en algunas clases virtuales a las que yo sé que muchos de ustedes se han ido animando poco a poco para realizar. Entonces, claro esto, entonces nuestros objetivos específicos son reconocer las etapas que conforman la secuencia didáctica del material educativo de matemáticas PTA, material PRES. Algunas de ustedes ya tuvieron la posibilidad, como lo dije ahora, antes de la pandemia, de que pudiéramos reconocer esas etapas que conforman la secuencia didáctica y que han ido aprovechando muchísimo. Pero para otros profesores, de pronto el tema del material no estuvo presente en los primeros meses de este año, y recordemos que muchos de ustedes el material pues llegó a sus manos este año, no llegó el año pasado, sino este año. Entonces es importante reconocer las etapas que conforman la secuencia. Y el otro es poderles explicar los aspectos más relevantes que deben considerarse para la planeación y desarrollo de cada una de las etapas de esta secuencia didáctica. Consideraciones, vuelvo y repito, en la planeación tanto desde la presencialidad como en estos momentos de aprendizaje en casa. Vamos entonces a tener 4 videos, 4 partes de esta STS que en la que poco a poco entonces vamos a reconocer cómo es que el material nos brinda la posibilidad de facilitar y potencializar el aprendizaje en todo lo que tiene que ver con el conocimiento matemático de nuestros niños y niñas de la primaria. En este primer video vamos a hablar un poco de la estructura general de la secuencia didáctica del material y vamos a abordar la primera etapa de esta secuencia didáctica. En un video posterior, entonces vamos a trabajar la segunda etapa, que es la etapa de descontextualización y la resolución de problemas. Y luego tenemos otro video para retomar la resolución del problema y la reflexión, y por último un cuarto video para hablar un poco de otra ventaja que trae el libro, este material de PRES, y es las rejillas de evaluación, que tiene que ver un poco con todo esto de evaluación formativa. Y por supuesto, finalmente vamos a tratar algunas conclusiones sobre este uso pedagógico del material PRES. Entonces, bienvenidos, bienvenidas de nuevo a este espacio de formación. Muy bien, entonces, ¿cuál es la secuencia didáctica del material PRES? La secuencia didáctica del material PRES está pensada en esa secuencia de momentos, de etapas que nos permitirán llevar a los chicos a través de diferentes actividades a el aprendizaje deseado, a lo que queremos que ellos aprendan. Esta secuencia didáctica entonces tiene una estructura de 4 etapas. Una etapa que es la etapa de comprensión, que a su vez tiene unas subetapas.
Una segunda etapa, la etapa de descontextualización, que son básicamente los centros de aprendizaje. Eso quiere decir que cada subetapa es cada centro de aprendizaje, y cada centro de aprendizaje entonces tiene un concepto o un elemento que nos permitirá entonces llegar a la tercera etapa, que es la etapa de resolución de la situación problema, y finalmente una cuarta etapa, que es la etapa de reflexión. En esta ocasión entonces vamos a ocuparnos de la primera etapa, que es la etapa de comprensión. Sin embargo, antes quiero hacer dos grandes claridades. Una es que este material nos invita durante todo el proceso de las 4 etapas a utilizar, a enmarcar, a fortalecer, a estimular las memorias colectivas, que obviamente para el caso de este momento de aprendizaje en casa, pues tiene un tinte diferente lo que tiene que ver con las memorias colectivas, y la invitación es que los chicos inicialmente entonces produzcan unas memorias individuales a las que ellos podrán tener acceso, que puedan ir reconociendo qué es esto de las memorias, ¿sí? Y que eventualmente, si hay la posibilidad, a través de la clase virtual, a través de la guía, a través de la plataforma, de los canales que haya en disposición, pues convertir esa memoria individual luego en una memoria colectiva. Por supuesto, cuando estamos hablando de clase presencial, pues la memoria colectiva tiene que estar allí presente desde el inicio en la etapa de comprensión, y será una memoria que llegue hasta el final a la etapa de reflexión. Entonces, esas memorias colectivas o individuales, entonces estarán, digamos, en estos 3 términos: las estrategias de comprensión, las estrategias de solución y las estrategias de validación. Entonces, cuando hablamos del salón clase presencial, pues seguramente vamos a tener 3, 4 carteleras que podemos pegar en alguna pared del salón, y esas serán nuestras memorias colectivas. El mismo esquema, la última subetapa de la etapa de comprensión, donde debemos construir el esquema, en esa en sí misma hace parte de la memoria colectiva o memoria individual, en el caso pues de que no se pueda hacer, digamos, colectivamente. Muy bien, este es un elemento entonces bien importante que debemos estar recordando, porque la idea es que los chicos puedan ir y venir en medio de lo que primero pensaron, y cómo eso que primero creyeron, que primero pensaron, que tenían esas ideas allá al inicio, cómo esas ideas van evolucionando a medida que va pasando cada una de las actividades y de los momentos y etapas de este aprendizaje a través de esta secuencia didáctica. ¿Eso qué quiere decir? Que esa memoria puede irse transformando, debe irse enriqueciendo, ¿sí? Y no se trata de una lista de chequeo que vamos a hacer esto y vamos a ir chulando, sino que son ideas claras, preguntas, dudas, elementos importantes. ¿Okay? El otro es que es muy importante que reconozcamos en el material PRES toda la información, todas las orientaciones pedagógicas y didácticas que nos presenta la guía de enseñanza. Por supuesto, frente al cuadernillo del estudiante, hay que decir que este material tiene una gran ventaja, y es que cada cuadernillo es para cada estudiante va a manipular su libro, de hecho al final hay unas hojas de material manipulable que los chicos deben recortar, y allí están sus fichas para trabajar, y que además en las hojas de lo que voy aprendiendo y en la ejercitación, bueno, y ahora vamos a ir mirando cada uno de los momentos, pues los chicos van a poder escribir, van a rayar, porque es su libro. ¿Listo? Eso en cuanto al cuadernillo del estudiante. Frente a la guía de enseñanza, pues es una parte fundamental que debemos explorar, que debemos apropiar, que debemos reconocer y conocer. Por supuesto, no es lo único que debemos hacer. Allí hay un sello personal de cada docente, y eso son sugerencias. Yo las tomo, las asumo dependiendo de mi grupo, de las necesidades, de las particularidades de mi grupo. Pero digamos que en general lo que tiene la guía de enseñanza son estos puntos. Entonces tiene una descripción de la situación. Cada uno de los grados tiene 5 situaciones problema. Las situaciones problemas, entonces está invitada a desarrollar a través de la secuencia didáctica en esta estructura que estamos presentando.
están los objetivos asociados por cada pensamiento. Para el caso del ejemplo que vamos a utilizar para explicar las etapas en estos videos, que es una situación problema de grado cuarto, la número 3, que se llama la huerta de los gigantes, pues hay 4 pensamientos que están presentes. Entonces es un buen ejemplo, es un excelente ejemplo que nos dice que desde los lineamientos curriculares siempre nos están invitando a que la enseñanza en matemáticas pueda permitir esa transversalización entre los pensamientos. Para este caso particular, por lo insisto, entonces tendremos elementos del pensamiento numérico, del pensamiento espacial, del pensamiento métrico y del aleatorio en una sola situación problema. ¿Ok? Otro elemento que nos presenta el libro, y aquí hay que hacer una claridad, es que el libro fue entregado cuando teníamos la versión DBA 1. Entonces, pues los libros tienen esa asociación. Resulta que los libros no se hicieron pensando o a partir de los DBA. Los libros se construyeron, se diseñaron, la propuesta se diseñó a partir de los estándares de matemáticas. Por lo tanto, lo único que hay que hacer es revisar la versión 2 y definir esa asociación. ¿Listo? Ok, ¿qué más trae la guía de enseñanza? Trae unos tiempos sugeridos, tanto para cada subetapa como para la etapa completa. ¿Sí? Por ejemplo, para la etapa de comprensión, que es la que nos ocupa en este momento, pues el libro nos presenta como sugerencia que en la etapa de comprensión nos vamos a tardar aproximadamente una sesión de clase. Desde mi experiencia, les digo, mi experiencia como tutora y mi experiencia como docente de aula, les puedo decir que cuando ocurre por primera vez en el aula que llevemos una situación problema, en la etapa de comprensión posiblemente, muy seguramente no necesitamos una sesión, sino que necesitamos 2 sesiones de clase, ¿ok? Mientras que los chicos entienden la dinámica, hay un proceso de reconocimiento y ya en la segunda ya nos trataremos tal vez 1:30 y finalmente entonces estamos hablando de que realmente solo necesitamos una sesión. Ahora lo otro es, también tenemos que ver el nivel de comprensión del grupo, habrá algunos ajustes y entonces en términos, digamos que somos nosotros quienes podemos definir o prever, mejor prever cuántas sesiones son, pero en nuestro material se asume como una sesión de clase. Pero para cada subetapa entonces también hay un tiempo sugerido. Cada etapa te puedes demorar 15 minutos, te pueden demorar 20, te pueden demorar media hora. Pero eso entonces vuelve y ajusta. Es posible que en el libro te diga 15 minutos, pero que yo conociendo mi grupo y que además voy a hacer algunos ajustes, pues ya sé que no me va a demorar 15 minutos, sino que me va a demorar media hora. Y en lo que el libro me dice media hora, pues yo me puedo demorar un poco más. ¿Qué más nos trae? Nos trae los objetivos, ¿cierto? Por cada subetapa y una lista de materiales que vamos a necesitar para el desarrollo de cada subetapa. Además, trae unas sugerencias, unas preguntas orientadoras para cada una de las etapas y subetapas. Muy bien, aclarado entonces esto y reconociendo el valor de la guía de enseñanza, vamos entonces con un ejemplo, que es el de la huerta de los gigantes, a abordar la primera etapa de nuestra secuencia didáctica, que es la etapa de comprensión. Esta etapa de comprensión entonces tiene 3 subetapas: la presentación del contexto, la presentación de la situación problema y la construcción del esquema. Miren que frente a esta, que es la etapa de comprensión, yo puedo muy fácilmente articular lo que hemos venido trabajando en lenguaje sobre el antes, durante y después de la lectura. Y podemos entonces incluir algunas estrategias, algunas actividades que bien no están en la guía de enseñanza, pero que al conocer nuestros estudiantes podemos incluir. Bien, entonces en la primera etapa, que es la presentación del contexto, lo que debemos hacer es el reconocimiento de saberes previos, recordando entonces
todo este esquema de exploración, y aquí no solamente se trata de los saberes previos específicos de matemáticas, sino que también los conocimientos, los saberes que los chicos tienen del lenguaje, palabras, expresiones, ¿sí? Que los chicos pueden no conocer o que conocen, y eso también enriquece el poder comprender. Y aquí hay que hacer una comprensión literal, una comprensión inferencial y también crítica. O sea, aquí hay elementos que podemos asociar desde un nivel crítico para ir un poco más lejos, para ir un poco más allá. Bien, una presentación de la situación de problema, que es la segunda subetapa. Aquí entonces ya está la lectura de la situación, y frente a esta lectura hay varias posibilidades. Hay una lectura individual, que cada chico lea y luego poner en consideración qué entendiste tú, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también está la posibilidad de que, si estamos hablando de clase presencial, pues que lleváramos, por ejemplo, el texto en un formato un poco más grande, en letra más grande, en una cartelera, y que lo leyéramos allí y no se leyera desde el libro. La propuesta del libro también, la posibilidad de que sea el profesor el que lee en voz alta. Pero ¿qué pasa ahora en aprendizaje en casa? Pues que entonces los chicos que no tienen el libro en casa, pues en la guía entonces tendrá que estar de manera visible la situación, problema y todos los elementos y asuntos referentes a la situación, problema. La familiarización con la situación y, importantísimo, la identificación de la tarea que se debe realizar, el desafío, la meta, el reto al que nos invita cada situación, problema. Y cuando los chicos logran identificar la tarea, esa tarea es el punto de partida de nuestro esquema. Los chicos entonces construirán un esquema donde está la meta o la tarea principal y todos esos elementos necesarios que apoyarán la resolución de la situación problema. Y en esos elementos estamos incluyendo las micro tareas o digamos micrometas que me permitirán entonces dar respuesta a esa meta o esa tarea o ese desafío grande que me está pidiendo la situación problema. También aquellos conceptos, procedimientos, preguntas, dudas frente a cómo resolver ese problema, qué necesito para poder resolver el problema. Y en este caso es aquello que yo sé, yo sé estos conceptos y estos conceptos me van a servir, pero también y sobre todo aquellas ideas, aquellas dudas, aquellas impresiones, aquellos comentarios que me hacen pensar en aquello que necesito, pero que no sé, que no conozco o que lo conozco muy, muy superficialmente. Entonces, tendré que aprenderlo en esta secuencia didáctica, en este ir avanzando en mi secuencia y que luego entonces me permitirá resolver el problema. Aquí está importante, esta idea es clave, y es que debemos entender entonces que comprender el problema es también reconocer que no tenemos todos los elementos que son necesarios para resolver el problema, y por eso es un problema. Que si tuviéramos los conocimientos, pues lo resolveríamos y ya, listo, no hubo problema. Entonces aquí es reconocer eso. Es un problema porque no sabemos todo lo que necesitamos saber para resolver esto. Por eso luego sigue una segunda etapa, que es la descontextualización, y es que nos apartamos un poco de nuestro problema. Pero entonces es clave esto, es clave que los profesores lo entiendan y que los niños lo entiendan. En la etapa de comprensión comprendemos lo que nos quiere decir el problema, ¿sí?, para poder ir avanzando. En el caso de la huerta de los gigantes, pues este es nuestra situación problema. Es una familia de gigantes que ha decidido dedicarse a la horticultura, hacer una huerta. Van a sembrar unas hortalizas, solamente van a sembrar 6 tipos de hortalizas, y van a hacer en su huerta esa siembra de acuerdo a las preferencias de la familia. Entonces le piden a los chicos
que les ayuden en dos asuntos. Una es hacer el plano de la huerta para saber dónde sembrar y qué terreno es el que van a sembrar, pero además que les ayuden en la venta de estos hortalizas cuando ya las cosechen. Para lo que tiene que ver con el plano, entonces les dan unas indicaciones que se refieren precisamente a una información que les entregan en una diagrama de barras y estas condiciones para hacer el plano. Bien, entonces les dicen que la huerta tiene que ser de forma rectangular con un perímetro de 70 centímetros. Que tiene que cumplir una serie de condiciones, que la huerta preferida de la familia debe ocupar un espacio de 40 centímetros, mientras que la hortaliza de menos gusto, la que menos les gusta, va a ocupar un espacio de un perímetro de 12 centímetros. Además les dicen que la sección dedicada a la papa y a la cebolla ocuparán una superficie de 16 centímetros cada una, que hay otra porción de 22 centímetros que será dedicada a la preferencia de los 6 gigantes, y que además la lechuga, ¿sí?, debe ocupar un espacio, ¿sí?, cuya superficie es la mitad de la superficie ocupada por los tomates. Bien, y les dicen, es importante dejar espacios para circular entre las secciones. Entonces, aquí hay una información clave que los chicos deben comprender. Lo más seguro es que ellos no sepan qué es el área, qué es el perímetro, que les cueste un poco de dificultad definir, por ejemplo, esta de la lechuga ocupa un espacio cuya superficie es la mitad de la que ocupa los tomates, ¿sí? Entonces, todo esto no lo vamos a resolver ya, sino que debemos es comprender qué es lo que me están pidiendo. Para la venta de las hortalizas, entonces aquí entran conceptos claves como polígonos, ángulos, líneas paralelas, líneas perpendiculares, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos dicen la cosecha de las hortalizas van a ir distribuidas en 3 canastas, ¿sí? Cada canasta va a tener una etiqueta y ustedes, los chicos, deben elaborar esas etiquetas, y esas etiquetas tienen unas condiciones. La etiqueta para la cesta 1 debe ser un polígono no convexo que tiene un ángulo recto, la 2 un cuadrilátero que tiene 2 pares de líneas paralelas, y la cesta 3 un polígono convexo que tiene 2 ángulos obtusos. Entonces miren que aquí estamos trabajando con vocabulario propio del área de matemáticas, como ángulo recto, líneas paralelas, polígono, cuadrilátero, ¿sí? Pero también hay otros elementos desde el vocabulario del lenguaje, como cosecha, hortalizas, huerta, horticultura, plano, ¿sí? Hay muchos elementos allí que hay que trabajar. La guía de enseñanza entonces nos propone que a la hora de hacer el esquema son los chicos, pero nos dan unas ideas que podemos utilizar para, en caso de que los chicos se nos desvíen un poquito, pues intentar ir como guiando las ideas que sí necesitamos. Que no se les ocurren todas, después, en algún momento del camino, se darán cuenta que algo les faltó o que algo les sobró, pero es un aprendizaje de los chicos. La guía de enseñanza, además del ejemplo del esquema, entonces nos dan las tablas ya diligenciadas para el caso de esta situación. Entonces a los chicos en el cuadernillo les entregan esta información, pero esto está en blanco. Miren la relación que hay de equivalencias entre números enteros, los números naturales y los números fraccionarios. Entonces, por ejemplo, les dicen, utiliza este cuadro para encontrar cuántas hortalizas deben ir en cada cesta, ¿sí? Porque no es solamente poner la etiqueta, sino que además es decidir cuántas hortalizas y de qué tipo van en cada cesta. Entonces dice, en la cesta número 1 va 1/3 de la cosecha de los tomates, pero en esa misma cesta van 2/4 de la cosecha de zanahoria. Van entonces 20 papas, van 3/7 de la cosecha de pimiento, va 1/2 de la cosecha de lechuga, y en esa cesta no vamos a meter cebollas. Entonces, lo propio entonces para la cesta 2 y la cesta 3. Estas manchitas son, bueno, si este es el total
de la estimación de lo que se va a generar de cada hortaliza, y esto es lo que me dicen, pues entonces en la cesta 3, ¿qué me quedó para meter allí? Miren, estas manchitas, ¿listo? Entonces hay un ejercicio importante, este no se resuelve todavía, estamos solamente en la etapa de comprensión. El libro entonces nos muestra, yo les decía, algunas sugerencias de cómo ir llevando la etapa de comprensión. Entonces dice, presentación de la situación problema, y al leer la situación problema, entonces podemos hacer este tipo de preguntas. ¿Cuál es el problema? ¿Qué nos piden resolver? ¿Cómo lo vamos a lograr? Luego, entonces, de leer la situación problema, entonces hay algunas preguntas, sugerencias, pero aquí quiero resaltar del por qué. Es importante insistir mucho en que los chicos puedan argumentar sus respuestas. Aquí está, por ejemplo, cuando ya determinamos cuál es la misión, cuál es la tarea, cuál es el desafío. Entonces dice, ¿alguno de ustedes entendió algo más? ¿Alguno de ustedes está en desacuerdo? ¿Por qué? Bien importante el por qué. Luego entonces una puesta en común de estrategias para comprender la tarea. Esto sí, básicamente cuando estamos en clase presencial, en clase virtual también lo podemos hacer, pero si no tenemos esa posibilidad, si no es la guía, pues entonces habrá que hacer algunos ajustes para el trabajo. Muy bien, cuando ya tenemos estas dos, el contexto y la situación, y ya los chicos reconocen cuál es la tarea grande, principal a resolver, entonces debemos hacer que los chicos puedan elaborar su esquema de toda la situación, problema. Insisto, son los chicos los que deben digamos, completar estos espacios. Ahora, si no nos gusta hacerlo en círculo, pues podemos hacer otro tipo de esquema, eso no es ningún problema. ¿Listo? Si hemos trabajado mapas conceptuales, si hemos trabajado otros organizadores gráficos, en la clase de lenguaje, por ejemplo, este es un momento genial para aplicarlos en este momento de la etapa de comprensión de nuestra situación problema. Es importante que esta tarea a resolver entonces gire alrededor de algunos elementos que como les mostraba aquí, pues el libro nos presenta este ejemplo, y es, ¿cuál es la tarea? Ayudar a los gigantes a realizar un proyecto de huerta, y para eso, ¿qué necesitamos? Dibujar un plano de la huerta. Miren aquí, dibujar un plano de la huerta, no es cualquier huerta, no es cualquier plano. Ese plano debe seguir las preferencias de la familia, pero entonces allí no para todo, sino que listo, ya dibujamos el plano, entonces ellos que sembraron y cosecharon, y entonces también debemos ayudar a la organización de venta de las hortalizas, no de cualquier manera, sino que nos piden fabricar, elaborar unas etiquetas de unas canastas, y además planear la distribución de las hortalizas en esas cestas para que ellos las puedan llevar al mercado y venderlas. Muy bien, entonces recordemos, etapa de comprensión, debemos tener en cuenta que son 3 momentos. Un momento para que los chicos reconozcan, interpreten, se familiaricen con el contexto. Luego un momento para que se familiaricen con la situación propiamente dicha, y entonces determinarán cuál es la tarea. Y por último, un momento en el que los chicos deben elaborar el esquema. Ese esquema, recuerden, hace parte de las memorias colectivas, un esquema que les permitirá ir y venir, poderlo enriquecer a medida que vamos pasando en la situación problema. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.